Ave María Purísima. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes y de reflexionar sobre estos misterios de nuestra fe, sobre todo sobre el poder del Santo Rosario, que es un arma poderosa que todos sabemos que Dios nos la ha dado para que podamos vivir esta experiencia de batalla espiritual como pueblo de Dios. Antes de comenzar, le voy a pedir la palabra al Espíritu Santo para que nos inspire. Y de antemano le doy muchas gracias a Mary Rosy y a su familia por recibirme aquí con tanto cariño siempre y ayudarme en esta misión. A Juanita, que también es parte del equipo que organiza mis visitas acá. Y me alegra mucho estar en Querétaro de nuevo. Y voy a leerles de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Hermanos, considérense afortunados. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar, Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Cada uno es tentado por su propia codicia que lo arrastra y lo seduce. La codicia concibe y da luz al pecado. El pecado crece y al final engendra muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Pues nosotros conocemos por historia sagrada de nuestra iglesia
que vivimos en una batalla espiritual como pueblo de Dios. Porque yo creo que una de las condiciones más importantes para nosotros tener identificación como católicos es saber que somos el ejército de Dios y estar completamente convencidos de eso. Es como, ustedes saben que la iglesia con relación a la fe está edificada en dogmas, que quiere decir, usted para ser católico tiene que creer en todos los dogmas de la iglesia. De lo contrario, usted no se puede considerar un católico. Si a usted llega un católico y le dice que el purgatorio no existe, pues ya no es católico, porque ya se fue contra un dogma. Si le dice que el infierno no existe, peor, ¿no? Y así. Pero una cosa sabemos nosotros, y es que hemos sido escogidos, separados, predestinados. ¿Se pueden imaginar ustedes lo grande que es eso? Si solo eso lo entendemos, quedamos libres, porque nos damos cuenta que no somos un accidente, que no somos alguien que apareció por ahí de quién sabe qué situación. Es que Dios, antes de nacernos, nos conocía y ya nos escogió para ser miembros de su iglesia. Pensemos solo en eso. Eso es demasiado grande, porque si realmente asumimos esa verdad, se termina nuestra soledad. Porque por naturaleza mortal, por nuestra mortalidad, nosotros tenemos una soledad interior. Es como un vacío. Ese vacío es la muerte que llevamos. Ustedes saben que llega un momento en que un niño comienza a preguntar de todo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero lo que nunca pregunta es, ¿por qué nací para morirme? Pero lo sabe. ¿Y por qué no lo pregunta? Porque le da miedo, porque se aterra, porque es un misterio, porque es incomprensible, porque ni siquiera ese niño tan curioso le interesa que le contesten eso. Le interesa que le contestan todo, pero menos eso. Y ese es un secreto que todos llevamos, la sentencia a muerte que llevamos. Es como una lápida que cargamos en la espalda. Cada uno de nosotros tiene nuestro nombre, pero no tiene la fecha, ¿sí? Que es lo que más duele. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que si entendemos quiénes somos como católicos, esa sentencia a muerte desaparece en su poder, se transforma, cambia. Se da uno cuenta que está bien, estamos sentenciados a muerte y entendemos por qué. Pero la muerte no maneja mi vida. La muerte no es mi angustia, la muerte no es mi tormento, la muerte no es mi miedo, porque yo estoy libre en Jesucristo. Yo estoy libre porque yo fui escogido por Dios desde antes de nacer. Y entonces, ¿de qué me preocupo? Por eso Santa Teresa de Ávila tiene esa ejaculatoria: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y nosotros, entendiendo esto, nos damos cuenta que no puede ser posible que un católico que entiende quién es y se da cuenta de dónde viene y para dónde va, ¿cómo puede tener angustia existencial? No la puede tener. No importa las pruebas que pasen en esta vida, muchas nos harán llorar. Ustedes ven a la Virgen María llorando por el Calvario y llorando en muchas oportunidades, pero sin perder la fe, sin perder la paz, sin perder el gozo de Dios. Eso es otra cosa, porque tendremos que sudar nuestras tristezas, tendremos que sudar todo lo de este mundo, pero una cosa que no perderemos si tenemos la conciencia de quiénes somos es la paz interior, la esperanza. Y vale recordar que este año es el año de la esperanza de los peregrinos, porque es un año jubilar. Y precisamente la misión más importante que tenemos nosotros como católicos en el mundo es sembrar la esperanza, llevar las buenas nuevas. ¿Y cómo se llevan las buenas nuevas? Con nuestro testimonio. Es de la única forma, porque el mundo es un mundo atribulado,
y lleno de seducciones, y la gente está emocionalmente enterada de sus éxitos o sus fracasos y reacciona de acuerdo a eso. Está feliz si tiene éxito, está destrozada si fracasa. Y eso es más o menos el espíritu del mundo. La gente vive en eso. Están todos eufóricos cuando las cosas saben bien, cuando van bien, y están todos amargados cuando van mal. Y es la regla. Pero el Hijo de Dios no es así. Porque a nosotros no nos gobierna la euforia. A nosotros nos lleva la paz de Dios, que es un gozo, no es una euforia. La euforia es un momento, es un instante, es el placer. Por eso la lujuria sería precisamente una de las fuentes más grandes de euforia. Y la avaricia, porque ustedes pueden ver una persona que entra a un centro comercial, a un mall, a comprar algo, y cuando entra va con ese deseo y esa necesidad de lo que va a conseguir. Cuando ya sale después de haber conseguido lo que compró, no tiene el mismo entusiasmo, porque ya se perdió ese impulso con que iba, ¿no? Porque es que ese espíritu de consumismo, y obviamente que no todas las entradas a un mall son así, porque a veces nosotros tenemos una forma sana de consumir, pero yo estoy hablando de aquel que está esclavo al consumo, que vive comprando cosas y ni siquiera sabe por qué las compra. Es más, muchas veces esas bolsas ni se abren en la casa después de que llegan, y se quedan cerradas ahí por mucho tiempo, y hay muchas bolsas sin abrir. Y esto es lo que pasa con el consumismo. Entonces, un espíritu que produce emociones, pero el pueblo de Dios no es esclavo de esas emociones. Porque nosotros llevamos en nosotros el Espíritu Santo, que es una fuerza permanente, constante, perseverante, que mantiene la presencia de un gozo que no se altera, porque no es una euforia, no es una emoción, es una fuerza que viene del cielo, es Dios mismo, el Espíritu Santo. Por eso uno se da cuenta quién sinceramente está viviendo su fe en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es un espíritu alegre. Por eso, sin importar las vicisitudes, las pruebas, como decía el apóstol Santiago en esta lectura que oímos hace un momento, las pruebas no nos doblan si nosotros tenemos esa gracia del gozo de Dios en nuestro corazón. Mire, hay dos tipos de funerales, por ejemplo, con relación al Hijo de Dios y al que no está en la fe. Uno, una madre enterrando un hijo y está al lado de su ataúd y está triste, un dolor muy grande, pero tiene una integridad, una fuerza y una fe que tiene el conocimiento profundo que así tiene que ser porque Dios así lo quiso. Y tiene eso. Es como la Virgen a los pies de la cruz. Está destrozada, está triste, pero ¿qué tiene en su corazón? Así tenía que ser, porque es la voluntad de Dios. Y duele profundamente, pero como así tiene que ser, no me destruye, sino que me edifica en la obediencia, en la voluntad de Dios, a pesar de mi tristeza, a pesar de mi dolor. Porque soy de carne y hueso y sangre, y todo me duele. Por eso vemos a Jesús llorando al frente de la tumba de Lázaro y sabía que lo iba a resucitar. Sin embargo, lloró su muerte junto con los otros, sus amigos que estaban llorando la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque él estaba en la sangre y en la carne. Y esta sangre y esta carne tiene sentimientos y tiene ese tipo de emociones. Pero interiormente, nuestra fuerza espiritual, esa no se dobla, porque somos hijos de Dios, hemos sido escogidos por Él, somos un ejército militante, peregrino, de paso, de tránsito por este mundo, y a nosotros se nos confiaron las almas de este momento de la historia. Nosotros somos responsables de las almas de hoy, las que están en el mundo entero hoy, nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos los guardianes de esas almas. Ahora,
Usted se preguntará, pero ¿cómo puedo ser yo el guardián de esas almas si mi vida es tan pequeña e insignificante y yo no hago nada extraordinario? Pero es que tenemos que partir de la misión más importante que tenemos nosotros como católicos, como ejército de Dios. La misión más importante es que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Miren ustedes Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús. Esa santica vivió tan solo 24 años y la mayoría en un convento. Sin embargo, es un instrumento tan grande que usted lo encuentra en casi todas las iglesias católicas del mundo, a esa pequeñita. Y nunca salió de ese convento después de que entró. Entonces, ¿cómo es que esa grandeza se manifiesta en la iglesia? Porque es que nosotros, allí donde estamos, en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, en nuestra nada, con nuestra comunión, el Señor hace maravillas. Con esa comunión que usted recibe. Porque somos instrumentos eucarísticos. La Eucaristía es la misión más importante que tenemos nosotros. Porque a través de la Eucaristía el Señor rescata almas cada vez que comulgamos. Ahora, estoy hablando de un católico que es un instrumento consciente de su misión. Con eso quiero decir, sabemos que para ser ese instrumento poderoso de la Eucaristía, yo tengo que mantener la vasija limpia. San Pablo dice que somos vasijas de barro que llevan el tesoro. El tesoro es eso, el Espíritu Santo en la Eucaristía. Pero para que seamos vasijas nobles para ese servicio, tenemos que ser vasijas limpias. Y las vasijas se mantienen limpias por medio de la reconciliación, la confesión. Tenemos que tener un corazón contrito, un corazón que está constantemente renovándose y concientizándose de cada paso que da. Porque estamos enfrentados a una batalla espiritual que ocurre dentro de nosotros, afuera de nosotros, y todo alrededor de nosotros, porque luchamos contra espíritus que están en el aire, potencias, poderes de la oscuridad, como dice San Pablo. Luchamos con la concupiscencia de nuestra carne, con todas las debilidades que tenemos en nosotros, y luchamos con las seducciones del mundo, con todas las cosas que el mundo ofrece, y por eso la Iglesia nos enseña de esos tres enemigos: mundo, demonio y carne. Entonces, teniendo en cuenta esta batalla espiritual, nos damos cuenta de lo importante que es mantener la vasija limpia, y para eso tenemos que estar constantemente limpiándola, constantemente. Y para eso viene lo que la Iglesia nos da como herramientas, como poderes, como fuerzas para que logremos esto. Una de esas es el rosario. Miren ustedes que la Iglesia adquiere armas contra el demonio a través de los siglos por las batallas libradas. Hay una economía espiritual. Ustedes se dan cuenta que Jesús nace en Belén y Herodes es rey de esa área, y Herodes decide matar a Jesús. Y entonces Jesús, siendo Dios, se escapa a Egipto hasta que Herodes muere. Ustedes se pueden imaginar esto, lo extraño que es. Jesús es Dios. Si Herodes lo quiere matar, ¿qué es por sentido común humano, qué es lo más obvio? Que lo mate, que Jesús termine con Herodes y que no interrumpa su carrera mesiánica, ¿no? El Señor entró en el tiempo, en la historia y en la economía de la humanidad y no la alteró en nada. En nada. Él siguió los pasos de la humanidad. Entonces aquí va esta humanidad que tiene un rey malo. Y es el resultado de muchos pecados, de muchas batallas perdidas, y por esa razón está ese rey ahí. Y entonces Dios no interrumpe esas cosas, porque la humanidad tiene que vivir las consecuencias de su economía espiritual. Entonces son batallas que se han perdido, otras se han ganado. El pueblo judío estaba en manos de los romanos. ¿Por qué?
porque Dios permitió eso y castigó a los judíos. Entonces, ese Herodes que estaba ahí de rey, a pesar de que era de ascendencia judía, pero estaba sirviéndole a los romanos, era una consecuencia del pecado de los judíos. Entonces, por eso Dios, en la persona de Jesús, huye y espera que se muera ese rey y regresa. Entonces, eso nos da el ejemplo a nosotros de lo que son las batallas espirituales en la tierra. Todas tienen un sentido, ¿sí? Por ejemplo, México. Ustedes viven una situación que estamos viviendo en Colombia también, con el comunismo, con estos gobiernos satánicos, esta gente que está haciéndole culto al demonio y que están pasando leyes y pervirtiendo a los niños y aceptando cosas absurdas. El aborto, la eutanasia, las ideologías de género, y la lista es enorme de las cosas malas. Sin embargo, sabemos que este es un pueblo bendecido por Dios, con una maternidad celestial como es la Virgen de Guadalupe, extraordinaria, inmensa, que no podemos ni siquiera terminar de descubrirla. Todo el tiempo salen cosas nuevas. No se ha alcanzado a mirar bien a ese milagro, ni siquiera. Pero ahí está la gracia. Y la batalla espiritual dice, Dios permitió todo esto. Por un lado, para purificar a su pueblo y santificarlo, porque así es como hace Dios con nosotros. Nos purifica con la prueba, como decía el apóstol Santiago. A través de la prueba es como crecemos. Y por otro lado, también vienen las consecuencias del pecado. Sí, también, todo eso va junto. Entonces, vivimos en un mundo cambiante, un mundo que es inestable, desestabilizador, pero es un mundo transitorio. El pueblo de Dios no se puede confundir con los eventos terrenales. Yo no me puedo confundir con el gobierno de México o el gobierno de Colombia o el de Cuba o el de Venezuela. No me puedo confundir con eso. Esas son cosas que suceden porque la humanidad ha llegado a eso y en cada lugar hay una razón diferente para que eso esté sucediendo. Eso es lo que pasó en Belén con Herodes, con Jesús. Igual, son situaciones que vive la humanidad. Entonces nosotros como pueblo de Dios no podemos caer en la trampa de enredarnos con las cosas del mundo. ¿Sí? Que los eventos del mundo no vayan a interferir en nuestra fe, para nada. Porque por un lado están las almas y la salvación eterna de las almas, y por otro lado están las cosas del mundo, los gobiernos del mundo, los poderes del mundo. Miren que Jesús es camino, verdad y vida. Cuando hablamos de camino es que Jesús todo lo que hizo, lo hizo para que lo imitáramos. No porque Él necesitaba caminar por la tierra, Él vino a la tierra para caminar por nosotros, para mostrarnos cómo ser perfectos y cómo salir de acá, porque vino a darnos la libertad. Pero para alcanzar la libertad tenemos que imitar todo lo que Él hizo. Entonces miren algo importante que Él hizo dentro de todo lo que Él hizo que es perfecto. Las tentaciones a Jesús en el desierto. Una de ellas, para no entrar en todas, es que el demonio se lleva a Jesús a una montaña y desde allí le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Es muy importante entender eso, porque ¿qué quiere decir eso? Y San Juan lo confirma, San Juan Evangelista dice, el mundo entero está en manos del diablo. Y en las tentaciones del desierto, el diablo le ofrece el mundo entero a Jesús. Y Jesús, pues ya sabemos lo que le dijo, ¿no? Pero lo que tenemos que entender de eso es dónde estamos. Porque dense en cuenta lo fácil que nos engaña el mundo. Y terminamos pensando pues que estamos aquí como en un lugar bueno. Y resulta que no. Lo único bueno que hay aquí es Dios. Es lo único bueno. Lo demás no es bueno. Entonces, y así le dice Jesús a aquel que le dice, Señor bueno. Y él dice, ¿por qué me dices bueno si el único bueno es el Padre? ¿No? Con eso que quiso decir, esto que estoy diciendo yo, que tenemos que entender que estamos en el destierro, no podemos olvidarnos. Hay que tener clara esta imagen. La palabra nos enseña que Jesús descendió.
¿no es verdad? Descendió del cielo hacia nosotros. Y cuando se fue, ¿qué hizo? Ascendió de regreso a donde vino. ¿Y qué en esos dos movimientos qué fue lo que hizo? Nos localizó, nos mostró nuestra localidad. ¿Y qué nos mostró? Que estamos abajo, ¿no es verdad? No estamos arriba, estamos abajo, en el mundo caído, en el destierro, y tenemos que salir de acá. Por eso no podemos dejarnos seducir por este mundo temporal, ni dejarnos preocupar por él. Porque ¿qué es lo que quiere el demonio hacer con usted? Llenarlo de preocupaciones terrenales, para que usted se olvide de su destino eterno, para que usted se olvide del sentido eterno de su vida, y con eso le roba la paz, se le roba la esperanza, el gozo, lo convierte en un miserable terrenal, lo convierte en una persona que solo está amparado en la tierra, y su religión se la pervierte, porque convierte su religión en una religión terrenal donde usted va a la iglesia solo para pedir cosas terrenales, solo para que le protejan sus esperanzas, deseos, proyectos terrenales, sus preocupaciones terrenales, nada más. Y esto no quiere decir que uno en la iglesia no puede pedirle a Dios por sus necesidades temporales. Claro que sí. Es parte de nuestra vida y hay que orar por ella y consagrársela a Dios. Pero lo importante es entender que la oración más importante, el deseo más importante del pueblo de Dios es el cielo, la salvación eterna, no la tierra y no las dificultades en el mundo, sino el cielo, el destino final del alma. Eso debe estar claro en nuestra vida. Entonces, a través de los siglos, de batalla en batalla, el pueblo de Dios se gana armas contra el diablo. Un arma poderosa que la iglesia ha ganado se llama el rosario. El rosario tiene un poder muy grande porque es que el cielo le entrega a la iglesia una forma de orar que ningún demonio puede resistir. ¿Y por qué? Porque el rosario comprende todos los misterios de la encarnación, la vida pública, la pasión, la cruz y muerte del Señor, la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, el envío del pueblo de Dios a llevar las buenas nuevas, y todo esto está en el rosario. Pero la parte más fuerte del rosario es el Ave María. ¿Por qué razón? Y por eso se repiten 50 veces en un rosario, el Ave María. Eso no es un accidente ni una casualidad. Lo que sucede es esto: los espíritus viven en el eterno presente. Ellos no viven en el tiempo como nosotros, ni en el espacio. Viven en el eterno presente. Para los espíritus del mal, una Ave María representa nada menos que la derrota del demonio, porque es la encarnación del Mesías. ¿Esa anunciación qué es? Pues es el momento en que el Espíritu Santo le anuncia a María: concebirás un hijo por obra del Espíritu Santo, y en ese mismo instante se encarnó en la Virgen. Y también aparece en el mismo Ave María la visitación a su prima Santa Isabel, que es el encuentro con el precursor, pero también el encuentro con la obediencia y el celo por la misión que siembra Dios en su vientre, ¿sí? Ella se va pronta a visitar a su prima. Y todo es como ya comenzó la misión, ya comenzó el llamado, ya llevo al Mesías de mi vientre. Y ese Mesías despierta en el espíritu a San Juan Bautista. Por eso se dice que saltó en el vientre. Entonces, esa Ave María es tan poderosa porque los demonios que rondan los aires cuando usted reza esa Ave María no van a querer estar en presencia del Arcángel San Gabriel y María Santísima. Como ellos están en el eterno presente, al rezar una Ave María, ¿dónde quedan? Quedan ahí. Porque en el eterno presente de Dios, la anunciación está siempre presente. Siempre está ahí. Entonces basta con invocarla y todo lo que está alrededor donde se invoca queda en la presencia
de San Gabriel y de la Virgen María, ¿no? Entonces, ahí viene el entendimiento del poder que tiene el rosario, porque entonces no solamente lo hacemos una vez, sino 50. Y hay personas que rezan más rosarios, por eso la Virgen en un momento dado pide que recemos mucho, pero siempre pide que hagamos el rosario todos los días. ¿Y por qué? Por esto, todos los días vivimos una batalla espiritual por nuestra alma, entre el bien y el mal. Todos los días, como el demonio no vive en el tiempo, pues, ¿qué le cuesta a él estar en nuestro pobre tiempo? Nada, porque para él no existe eso. Entonces, él está presente en nuestra corta vida, que es un instante en la eternidad. Y entonces todos los días hay una batalla entre el ángel de Dios, nuestro ángel guardián, y el demonio que está persiguiéndonos. Y es buscando ese disminuir nuestra humanidad y nuestra fe cada día para que perdamos luz. Porque nosotros, por la luz, somos una pesadilla para los demonios que viven en las tinieblas. Porque estamos en el mundo caído. Y este mundo es un mundo de tinieblas. Y por lo tanto, cuando tenemos luz, pues no nos quieren, no nos soportan y nos quieren apagar. Porque les dañamos todo. Porque entonces les quitamos fuerza porque estamos encendidos y ellos no pueden ver, tienen que retirarse y les hacemos daño en este territorio, porque es el territorio de ellos. Este es el destierro, este es el territorio del demonio. Por eso, cuando estamos iluminados, eso no lo soportan. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Quieren apagarlo, quieren apagarlo, quieren apagarlo de todas las formas que puedan. Y el ángel protegiéndonos. Y por eso la Virgen dice, oren. Y oren el rosario todos los días. Por esto, les voy a dar un ejemplo de algo que la Virgen me enseñó. El rosario me lo muestra la Madre como un cerco que tenemos que construir todos los días, ¿sí? La Iglesia nos enseña, mucha gente lo reza un poco diferente, pero la enseñanza de la Iglesia comienza con el credo, luego las intenciones del Santo Padre, que son el Padre Nuestro, las 3 Ave Marías y el Gloria. Sí, así comienza. Es la entrada a la Iglesia. Luego de eso comienzan los misterios. Entonces, cada misterio es una columna de este cerco que vamos a hacer para proteger nuestra vida hoy. Cada Ave María es un palito del cerco. Por eso, según lo que ella me enseñó, cuando yo estoy rezando el rosario y no estoy concentrado en un Ave María, la vuelvo a hacer. A veces uno está rezando el rosario y mira para atrás y dice, sería que yo, como que no se acuerda uno si lo rezó bien. Entonces, eso quiere decir que no lo rezó bien. Tiene que devolverse para que cada palito quede construido. Porque el rosario tiene que ser espiritual. No puede ser una recitación nada más. Porque si no tiene espíritu, esto no tiene alas. Esto no tiene fuerza contra el diablo, si no tiene espíritu. Y ninguna oración que no tenga espíritu vuela. No puede tener fuerza, no asusta al diablo. Para nada. Yo siempre doy un ejemplo de un retiro que estaba dando en Sudamérica y al final del retiro el sacerdote me pidió que orara por la gente. Yo nunca hago eso, pero en obediencia a él me puse a orar por las personas que estaban en una fila y venían hacia mí. Habían muchas en ese salón. Y entre la fila que venía hacia mí noté que venía una mujer actuando extraño. Y cuando estuvo al frente mío se manifestó. Era una mujer posesa y el demonio me maldijo y de todo lo que él dice. Y entonces habían 4 sacerdotes confesando y corrieron a tomar esta mujer y venían con sus estolas puestas, se la llevaron para un lado y el demonio gritaba. Y la gente intuitivamente comenzó a rezar el rosario. Toda esa gente que estaba ahí, eran muchos. Y el diablo se reía, decía, eso no me hace nada,
ese rosario no tiene fuerza, y humillaba a la gente, ¿no? Gritando. Pues el rosario, a medida que empezaron a rezarlo y que la gente tenía más miedo, porque esas voces eran de ultratumba, eran voces del demonio. Entonces la gente estaba aterrada y había mucha gente ahí que nunca había tenido una experiencia de un demonio. Jamás habían oído a un demonio hablar, nunca habían visto un poseso, por lo tanto estaban aterrados. Y a medida que rezaban, se volvió el rosario real, espiritual. Se intensificó tanto que ya el demonio comenzó a gritar: no más, cállense. Ya lo estaba quemando, ya no resistía. Y le decía a los sacerdotes: ya me voy, yo me voy. Y claro que los engañó, porque él no se fue, porque esta mujer, luego supimos que tardó como 3 años en que la liberaran, porque era un alma víctima. El papá la había consagrado en el vientre a Satanás y tenía como 27 años, había sido prostituta, drogadicta, el diablo la tenía acabada, pero la lograron liberar y hoy es una persona muy buena y libre. Pero des en cuenta lo que sucedió, que al principio ese rosario estaba muerto y no le hacía nada al diablo, pero el diablo mismo contribuyó para que esa gente aprendiera a rezar. El mismo demonio se traicionó él solo, ¿no? Y se estaba quemando con el propio rosario a que denunció de que no tenía fuerza y al final no lo resistía. Pero esto es lo que debemos entender, que este cerco del rosario hay que construirlo muy bien construido todos los días. Y entonces, al terminarlo de construir, todas nuestras intenciones quedan adentro del cerco. Y ese día queda protegido. Ese día queda bajo el cerco del Espíritu Santo, con la Virgen María, con toda la corte celestial que nos protege en nuestra vida. Esto no quiere decir que estamos libres de que sucedan pruebas en la vida nuestra, a pesar del rosario, a pesar de todo lo que practicamos, porque hay que tener en cuenta esto. Dios nos está moldeando al mismo tiempo que nos utiliza como instrumentos para salvar almas. También nuestra alma Él la quiere salvar y nos quiere moldear. ¿Y cómo nos moldea? De muchas formas. Yo pongo un ejemplo clásico de las Escrituras, del Evangelio, que es San Pedro. Antes de la pasión de Cristo, Jesús le dice a San Pedro: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso al Padre Celestial para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Esto es muy misterioso, porque Pedro es el apóstol escogido por el Señor para que sobre él edifique la iglesia, y por eso le cambia el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir piedra. Entonces uno humanamente, por sentido común, diría: pero Jesús, ¿cómo no defiende a Pedro? ¿Por qué no le dijo al Padre que no dejara que el diablo lo pasara por el trillo? Y ustedes se pueden imaginar el pobre Pedro oyendo eso y mirando a Jesús. Debía decir: ¿y por qué no me defendió? ¿Por qué no hizo algo por mí? No, lo permitió, porque si el Padre le dio permiso al diablo para hacer eso, es porque el Padre sabía que Pedro tenía que ser puesto en el horno, en el fuego, para que resistiera la misión que Dios le confió. Pues muy pronto después de eso, Pedro negó a Jesús 3 veces. Que dice la historia sagrada que fue la tristeza de Pedro por el resto de su vida. Una prueba impresionante. Entonces, ahí nos damos cuenta que Pedro fue pasado por esa prueba sin que hubiese hecho nada malo. ¿Sí? No era consecuencia de sus pecados. No era algo que él hizo contra el Señor. No, fue algo que Dios permitió para moldearlo, para prepararlo para la misión que tenía para él. Entonces nosotros, a pesar de ser fieles a Dios, no podemos esperar que nuestra vida sea un colchón de rosas, ¿no? Porque vamos a vivir pruebas, vamos a vivir muchos cambios en la vida. Mucha gente nos va a perseguir, muchos nos van a odiar. Y como
Y algo que nosotros nos damos cuenta, y seguramente muchos de ustedes podrán testificar, y es que cuando la persecución tiene que ver con nuestra fe, la gente que nos persigue, que posiblemente eran amigos nuestros antes y de repente cambiaron y se volvieron enemigos, muy misteriosamente siempre esas personas no solamente se alejan, sino que te quieren destruir. Quieren destruir todo lo que haces, todo lo que eres, lo quieren acabar todo, pisotearlo, destruirlo, así. Yo lo he vivido no sé cuántas veces en estos 25 años que llevo de misiones. Es incontable, pero es el mismo espíritu, es el mismo demonio, porque parece escuchar a la misma voz. Es siempre la misma forma de calumniar, la misma forma de odiar, de perseguir, la misma táctica, porque son el mismo grupo de demonios, dependiendo de la vida de uno, de la misión que tiene uno, etcétera. Pero para esto debemos tener en cuenta que el poder del rosario tiene que ver con el poder del evangelio, porque como dice San Pablo, no permitan que nadie venga a predicarles un evangelio nuevo. Ustedes saben que hay mucha gente por ahí dentro de la iglesia y utilizando la misma doctrina de la iglesia y místicos de la iglesia que pretenden traernos un mensaje nuevo. A esa gente no se les puede tocar ni la ropa, por muy santo que parezcan las enseñanzas y las revelaciones. No hay nada nuevo bajo el sol. El mismo San Pablo lo dice varias veces y está escrito en el Evangelio. Lo único que el pueblo de Dios espera es la segunda venida de Jesús. Nada más. Nosotros no estamos esperando nada más. Así de que nadie puede traernos un mensaje nuevo. Tengan la seguridad que eso no viene de Dios. No importa cuán místico parezca, cuán profundo, todo lo que ustedes quieran. No viene de Dios. Entonces, eso es lo que San Pablo advierte, y por eso el rosario tiene el poder que tiene. ¿Por qué? Porque el rosario no es nada nuevo, el rosario es el evangelio. ¿Y cómo estamos combatiendo al diablo con el rosario? Con el evangelio. Estamos derrotando a Satanás con el depósito de nuestra fe, con la doctrina que nosotros proclamamos, la fe que nos fue revelada, con Jesucristo vivo. Y esto es lo que debemos tener en cuenta, porque el poder del rosario. Ahora, estamos hablando del poder de la oración cuando hablamos del poder del rosario, la oración, porque la oración es una comunión con Dios. Algo que debemos tener claro es que cuando yo oro, yo estoy hablando con Dios, porque ¿con quién más si las oraciones son para Él? Y eso es muy grande porque es el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu espíritu, por encima de todo. Eso es. Entonces la oración glorifica a Dios por encima de todas las cosas, porque yo al orar le doy el señorío a Dios y lo reconozco como el más poderoso, el Señor que tiene todo el poder de hacer lo que quiere, y yo lo reconozco al orar. La oración me une con Él. Ahora, hay algo muy importante de entender en esto, en este lenguaje de oración, y hay una oración que es espiritual, que es la oración incondicional, y hay una oración que es meramente humana, carnal, que es la oración condicional, que es la que usted hace pidiendo lo que usted necesita, y que si no lo recibe, pierde su fe, o se le disminuye, o se ofende con Dios, o empieza por ahí a decir, tan raro, parece que el Señor no escuchara mis oraciones. ¿Usted conoce una oración por ahí que me sirva para esto, para aquello? Hay gente que habla así. Y yo me pongo a pensar, ¿pero de qué están hablando, no? ¿Qué es esto? Uno no puede tentar a Dios. Yo tengo que recordarles algo. El ejemplo de la oración perfecta la encontramos en Getsemaní. Jesús está sudando gotas de sangre y el ángel le trae una copa que él no se quiere tomar. Sin embargo, el Señor al final de toda esa batalla le dice al Padre, Padre,
que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar del dolor de tenerse que tomar esa copa, que eran todos aquellos que se iban a condenar antes de él regresar. Entonces, esa es la oración incondicional. Dios quiere que yo le lleve mi vida terrenal ante Él. Todas mis dificultades, mis miedos, mis angustias, mis imperfecciones. Él quiere que yo le lleve eso. Es un padre bueno. Pero Él quiere que después de que yo le lleve todo eso, le diga, pero tu voluntad es la más importante, no la mía, porque tú sabes mejor. Porque tú das perfecto. Y a lo mejor lo que yo tanto creo que es perfecto para mí, no es perfecto para mi salvación. Y como tú solamente me das beneficios eternos, entonces, si no responde esta oración como yo quiero que la respondas, eso quiere decir que tú me das una gracia más grande todavía, que me va a beneficiar para mi salvación. Esa es la oración incondicional. Y por eso tenemos que tener claro cuál es la visión que tenemos de la oración, porque también se va el rosario. Yo en el rosario coloco todas mis intenciones que quedan protegidas por el cerco que construí, pero tengo que siempre, al terminar el rosario, decirle a Dios que se haga siempre tu voluntad, Señor, no la mía. Y en todo debemos hablar así. Porque entonces siempre le damos el señorío a Dios. En todo momento, no nos escapamos de eso. Y si ustedes leen con cuidado las apariciones aprobadas por la Iglesia de tanto tiempo, se dan cuenta que los mensajes de la Virgen son muy sencillos siempre. Y es hacer lo que Jesús nos dice. Es lo que ella enseña. Ella no enseña sobre ella. Ella nunca habla de ella. Ella siempre habla de su Hijo, de Jesús. Obedecer la Iglesia y hacer lo que Jesús nos dice. Ustedes saben que es muy común en estos tiempos que haya gente que aparece diciéndonos que la iglesia no hay que obedecerla porque la iglesia está muy mal. Entonces hay una cantidad de profetas falsos y videntes falsos que creen que son doctrina y tratan de cambiar las disciplinas de la iglesia, hasta cambian la liturgia. Uno va a las iglesias hoy y encuentra a la gente haciendo cosas absurdas porque ya no se arrodillan donde deben, ya no hacen lo que deben con la disciplina de la misa, sino que cada uno tiene obediencia a una revelación diferente privada y están haciendo locuras en la iglesia. Eso todo está desordenado, porque el único orden que hay en iglesia es el orden que la iglesia establece, nada más. Ningún vidente, ningún profeta es doctrina. Nosotros no podemos obedecer revelaciones privadas y obedecerlas como si fueran doctrina. No, es que un vidente dijo que yo me debo arrodillar así, que yo debo comulgar así, que yo debo rezar así, y que yo le debo agregar todo esto al rosario, y que yo debo hacer esto con el Padre Nuestro, y siguen esas cosas. Y eso es exactamente el demonio. No es que el demonio es el que hace eso, porque si usted lee, por ejemplo, el diario Santa Faustina, que seguro muchos de ustedes han leído, se van a dar cuenta de algo. El mismo Jesús le decía a Santa Faustina que obedeciera a su confesor antes de obedecerlo a él. Él le pedía algo, pero ella tenía que ir a decírselo al confesor. Y si el confesor decía que no, Jesús le decía que obedeciera al confesor, no a él. Pero ustedes se dan cuenta de estos videntes falsos y profetas falsos que están diciendo que obedezcamos el mensaje que ellos recibieron y no a la iglesia, porque la iglesia está llena de masones, porque el obispo es progresista, porque el obispo es malo o es homosexual o quién sabe. Pero la realidad es esta. No es un accidente que Jesús dejó a Judas hasta la última cena. ¿Qué nos enseñó con eso? Jesús sabía que Judas era ladrón, que era un traidor, que era mentiroso, y sin embargo a él le confió el dinero. Y ningún apóstol sabía que él era el traidor. ¿Ustedes se dan cuenta que en la última cena nadie sabía quién era?
y todos preguntaban, ¿quién es, Señor? Y Él tuvo que revelárselos. ¿Por qué pasó eso? Porque Jesús nos estaba enseñando que la cizaña siempre estará en la iglesia, pero que no podemos arrancarla porque de pronto arrancamos también la hierba buena, que al final los ángeles se encargarán de separarlas. Y esa cizaña será tirada al fuego, y la hierba buena se la llevará el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso con relación a la vida que vivimos en iglesia hoy? Que la iglesia tiene disciplinas. Hay una disciplina litúrgica que nos enseña cómo actuamos en la misa. Cuando te arrodillas, cuando estás de pie, cuando te santiguas, en qué forma puedes comulgar. Todo eso está escrito como una disciplina litúrgica. Y si nosotros queremos ser el católico obediente de lo que la iglesia enseña, debemos seguir esas disciplinas. Así de sencillo es. Porque si yo me pongo a enseñar, porque oí que el Señor me dijo que no están haciendo esto bien y que lo deben hacer así, y vengo a cambiar la liturgia de la iglesia, estoy haciendo lo que San Pablo advirtió, que nadie venga a enseñarnos un evangelio nuevo. El que venga a enseñarnos un evangelio nuevo, que sea anatema, o sea, que sea maldito. Así es, tan sencillo. Por eso las cosas de la iglesia no se pueden tocar. No se pueden tocar. Tenemos que ser pequeños, humildes, sencillos, obedientes. Y si alguien viene a traernos una enseñanza nueva, no le toque ni la ropa, porque es una señal de que es falso y que el demonio actúa a través de esa persona. Puede ser un cura, un obispo, porque los hay, yo conozco. Puede ser el laico más educado, más estructurado y más famoso. Porque el problema es que la gente dice, pero es muy famoso. Sí, pues el diablo es más famoso que él, ¿no? Sí, esto es lo que tenemos que entender. No se trata de que somos populares o de que tenemos muchas credenciales universitarias, porque somos los grandes teólogos, estamos especializados en la teología del cuerpo, en ciencias religiosas y no sé cuántas cosas tiene la gente como credenciales y que los incautos se dejan engañar. Como tienen todas las credenciales, entonces hablan la verdad. Eso no es cierto. Las credenciales no autorizan la verdad, a no ser de que la verdad esté estrictamente en obediencia con la iglesia. Así, estrictamente en obediencia con lo que la iglesia tiene establecido. Así no nos guste, así no nos parezca correcto, pero es que lo que la iglesia dice es lo que debemos obedecer. Así es. Entonces, el rosario, el Señor nos lo dio en la forma más sencilla. Dese en cuenta que este rosario está diseñado perfectamente como el credo, el Padre Nuestro, las tres Ave Marías y el Gloria. Antes de empezar los misterios, se empieza cada misterio sencillamente invocando el misterio y se reza con esa sencillez. Ahora, obviamente que no es prohibido que en cada misterio le metan 50,000 cosas. Yo a veces cuando estoy en África, que es donde más religiosidad hay, en algunas partes de Filipinas también, un rosario puede durar 2 horas. Porque en cada misterio aparecen con que la Virgen, que es esto, que es aquello, que es lo otro, que no sé cuántas, y luego aparece un santo, y luego aparece otro, y luego aparece otro, y otro, y otro, y otro, y eso en un misterio, en cada misterio. Y esos rosarios son eternos, ¿no? Y bueno, pues esa es la religiosidad del pueblo, y hay gente que tiene que rezar así, como para sentirse que rezaron, ¿no? Pero para mí, como yo no soy una persona ultra religiosa en ese sentido, como rezandera, entonces para mí es muy difícil rezar rosarios así. Porque para mí el rosario que más paz me da, más tranquilidad, es este sencillo como está acá, sin nada que tenga que ver con lo que no está revelado acá. Acá está revelado ya. ¿Qué es el credo? Las intenciones del Santo Padre, cada misterio, ¿no? La Virgen de Fátima nos dio un regalo muy grande, que es la oración que tenemos en todas las decenas del rosario, ahora en el mundo entero.
Parte de esa oración es: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Es una revelación extraordinaria de Fátima que nos enseña algo. Des en cuenta que la Virgen no dijo: lleven todos los católicos al cielo, sino lleven todas las almas al cielo, porque el Padre Celestial quiere que toda la humanidad se salve, no solamente los católicos, y por eso esa oración es tan poderosa. Y esas son oraciones que la Iglesia nos ha dado y quedan perfectamente localizadas dentro del rosario, porque es la misma Virgen que nos trajo el rosario la que trajo esa oración nueva, y por esa razón la Iglesia la utiliza. Pero entonces yo digo, es importante cuidarnos de una religiosidad exagerada, porque eso trae más que todo como un cansancio de recitación, ¿sí? Que al final va a quemar la gente. Entre más sencillo sea usted con la oración, mejor, más paz interior. Y eso le da a usted salud espiritual. Eso no quiere decir que es malo, porque hay mucha gente que malinterpreta esto que estoy diciendo yo. No quiere decir que es malo llenar cada misterio de 50 cosas. Eso no es malo. Eso no es un pecado, eso no daña el rosario, eso no cambia el rosario. Lo que pasa es que no es necesario, a eso me refiero, no es necesario. Y si no es necesario, pues ¿para qué lo hacemos, no? Entonces hay que volverse sencillo, más pequeño, más humilde, más pequeñito, y en eso le da más paz a su corazón. Tenga la seguridad que toda esa recitación, entonces, es muy importante mantener la salud del rosario, mantenerlo saludable, sí, pequeño, sencillo, tal y como nos lo trajo el cielo. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Si el mismo cielo nos lo trajo. Si el cielo quisiera que hiciéramos 20 cosas en cada misterio, ¿acaso no nos lo hubiera dicho la Virgen María? No lo hubiera dicho. Asegúrense en que en cada misterio pongan todas las cosas que se imaginen y que necesiten y que todo eso. No, nunca lo dijo y no es necesario. Entonces, esto no se puede tomar como un juicio, porque las personas que hacen eso no están haciendo nada malo, no es demoníaco, esto es santo porque son oraciones, son buenas, no le hacen daño a nadie, pero al final nosotros debemos convertirnos en soldados muy prácticos, muy firmes, muy objetivos, muy directos, muy al grano. ¿Y cómo hacemos con eso? Que las armas se disparen limpias y sencillas, ¿no? Y así somos más efectivos. Voy a terminar con una lectura de la palabra. Ustedes saben que este tema no tiene fin, porque el rosario abarca todos los misterios de Cristo. Entonces uno podría hablar del poder del rosario por días, horas y semanas, con toda seguridad. Pero vamos a pedirle al Padre Celestial, por medio de su Espíritu, su palabra, para que el diablo no se robe nada de lo que aquí hemos hablado. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: carta de Simeón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad.
Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso, y sobre todo al Espíritu Santo, que es tan puntual y siempre viene a decirnos lo que tenemos que oír.